Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy contaré una historia conmovedora y transformadora sobre una experiencia cercana a la muerte, que trae lecciones profundas sobre la vida, la esperanza y una gran revelación sobre el futuro. Antes de comenzar, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ya que me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si aún no se han suscrito al canal, aprovechen ahora para hacerlo y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. ¿Empezamos? Mi nombre es Silas Morrow, y crecí en Spokane, Washington. Siempre fui fan de la rutina. Mi día comenzaba temprano, con un café rápido, mochila al hombro y una carrera para tomar el autobús escolar. Esa mañana en particular, el cielo estaba despejado y el aire fresco prometía un buen día. Poco sabía yo que todo estaba a punto de cambiar. Era una clase de educación física como cualquier otra, y el profesor Sr. Callahan, un exmilitar con voz de trueno, insistía en que todos dieran lo mejor de sí en la prueba de carreras. «Vamos, chicos, no se trata solo de velocidad, se trata de resiliencia», gritaba mientras corríamos por la pista. Yo era rápido, no el más rápido, pero siempre lo suficientemente competitivo como para intentar superar a los demás. A mi lado estaba Lisa Harper, mi mejor amiga desde los 8 años. Ella era decidida y llena de energía. «Vamos, Silas. No vas a dejar que un grupo de primerizos te gane, ¿o sí?», ella provocó, sonriendo. Yo reí, pero empecé a sentir algo extraño. Mi pecho parecía oprimido, como si algo invisible estuviera presionando. Lo ignoré pensando que era solo el esfuerzo de la carrera. «¿Estás bien, Silas?», preguntó Lisa, notando que mi expresión cambiaba. «Solo un poco cansado», murmuró, tratando de disimular, pero la sensación empeoró. Mi corazón comenzó a latir demasiado rápido. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, y parecía que el sonido de la pista se estaba alejando. Las risas y las conversaciones de los otros estudiantes se convirtieron en un zumbido distante. Intenté parar, pero mis piernas no obedecían. El peso en mi pecho era insoportable. Todo sucedió rápido. Sentí mi cuerpo caer hacia adelante. Escuché a Lisa gritar mi nombre. Y luego, nada, un vacío absoluto. Cuando abrí los ojos, esperaba ver el techo de la enfermería o los rostros preocupados de mis compañeros, pero no fue así. En cambio, estaba acostado en algo frío y áspero, concreto. Me levanté despacio, sintiendo mi cuerpo extraño, casi como si estuviera flotando. Miré a mi alrededor y no reconocí nada. La pista, los estudiantes, incluso el cielo. Todo había desaparecido. En su lugar, había oscuridad y destrucción. Escombros cubrían el suelo como una alfombra de cenizas, y el aire era pesado, difícil de respirar. A lo lejos, veía edificios derrumbados y coches abandonados, algunos todavía humeantes. Un olor acre impregnaba todo. Llamé a Lisa, pero mi voz resonó sin respuesta. Ya. Caminé por los escombros, mis pies golpeando trozos de concreto y vidrio. Un sonido distante, como un lamento, cortó el silencio. ¿Qué era eso? ¿Estaba soñando? ¿Muerto? ¿Alguien está ahí? Mi voz sonó pequeña en ese vasto y devastado escenario. Fue entonces cuando noté algo extraño en el cielo. Las ruinas caían lentamente, casi como copos de nieve, pero eran negras y cargadas de tristeza. Sintiéndome perdido, continué andando, esperando encontrar a alguien, cualquier cosa que explicara dónde estaba. Pero la soledad de ese lugar parecía engullir todo a mi alrededor. Cada paso parecía resonar en un mundo sin vida. Y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una figura solitaria se destacaba entre las ruinas. Un hombre, vestido de blanco, parado en silencio. Parecía no pertenecer a aquel escenario. Sus ojos, no puedo olvidar sus ojos. No puedo olvidar sus ojos. Estaban llenos de tristeza, pero también de una compasión que me hizo sentir que no estaba completamente perdido. Cuando intenté acercarme, él desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Todo a mi alrededor comenzó a girar, y antes de que pudiera entender, una luz intensa se apoderó de todo. Cuando la luz cegadora desapareció, me di cuenta de que había sido llevado a un lugar aún más extraño y perturbador. Estaba de pie en lo que parecía ser el centro de una ciudad, pero todo a mi alrededor era irreconocible. Donde deberían haber edificios, calles concurridas y personas, ahora había ruinas. Escombros de concreto y metal,
estaban esparcidos por todas partes, y postes de luz torcidos apuntaban al cielo como dedos acusadores. El aire estaba denso, pesado, y el olor a quemado era tan fuerte que hacía que mi estómago se revolviera. Las cenizas seguían cayendo como una lluvia constante, cubriendo todo con un manto fantasmal de gris y blanco. Era como si el propio mundo hubiera muerto, dejando solo los restos de su agonía. Mientras caminaba lentamente, tratando de absorber lo que veía, comencé a notar los detalles. Un coche carbonizado estaba parado en medio de la calle, sus ventanas derretidas. Al lado, una bicicleta infantil tirada, con una rueda aún girando, como si alguien acabara de abandonarla. La visión llenó mi pecho de un vacío profundo, casi sofocante, y entonces vi a las personas, o al menos, lo que quedaba de ellas. Cuerpos yacían en el suelo, algunos cubiertos por polvo, otros parcialmente enterrados bajo escombros. Algunos estaban en posiciones de huida, como si hubieran intentado escapar de lo que fuera que había sucedido allí. El silencio era absoluto, excepto por el sonido ocasional de alguna estructura, derrumbándose a lo lejos. Mi mente giraba con preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Estaba muerto? ¿Era esto el infierno? Mi corazón latía acelerado, y cada paso parecía más difícil que el anterior. Quería gritar, pero parecía que mi voz había sido llevada junto con el sonido del mundo. Fue entonces que, a lo lejos, vi algo que me hizo detenerme. La figura del hombre de blanco estaba de regreso. Estaba parado en medio de la calle, de espaldas a mí, mirando los escombros como si observara algo mucho más allá de lo que mis ojos podían ver. Había una serenidad inquietante en su postura, pero también una tristeza profunda que parecía llenar el aire a su alrededor. Grité, mi voz finalmente saliendo, aunque ronca y temblorosa. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Él no respondió. Lentamente, giró la cabeza hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos. Fue como si el tiempo se detuviera. Su mirada era imposible de describir. Había tristeza, sí, pero también algo más: compasión, comprensión, y un mensaje que parecía susurrar directamente a mi alma. Necesitas ver. Antes de que pudiera decir algo más, el suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Los edificios a mi alrededor comenzaron a desmoronarse como castillos de arena, y el cielo se volvió rojo, como si estuviera en llamas. La figura desapareció nuevamente, dejándome solo en medio del caos creciente. De repente, todo a mi alrededor comenzó a disolverse, como una pintura que alguien estaba borrando con agua. Me invadió una sensación de vértigo, mientras el mundo cambiaba nuevamente. No sabía a dónde iba, pero algo me decía que aún no había terminado. Cuando el ambiente finalmente se estabilizó, me di cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. Una sala llena de tecnología, gritos y voces apresuradas. Era como si hubiera sido transportado al corazón de una decisión que definiría el destino de todos nosotros. Cuando mis sentidos se ajustaron, me di cuenta de que estaba en una sala que parecía sacada de una película de guerra. Monitores de alta tecnología cubrían las paredes, parpadeando con mapas y gráficos que mostraban movimientos militares. Sirenas sonaban de forma insistente, llenando el aire con un clima de tensión inescapable. Hombres y mujeres de uniforme se movían frenéticamente entre estaciones de trabajo, gritando instrucciones e informes entre ellos. Una gran pantalla central mostraba la imagen de un cohete subiendo hacia el cielo. Era imposible ignorar el brillo intenso de la llama que propulsaba a aquella máquina mortal. Alrededor de la pantalla, rostros preocupados observaban cada movimiento. Las palabras Evo posible lanzamiento hostile estaban destacadas en rojo en la esquina superior. ¿Cuál es la confirmación yo? Gritó un hombre robusto, que parecía ser el comandante. Llevaba una insignia que lo identificaba como Capitán Joshua Lark. Su voz era firme, pero había un rastro de desesperación en ella. ¿Alguien me dice si esto es real o un error de sistema? Una mujer, aparentemente la analista jefe, respondió con un tono nervioso. Los datos indican que el cohete está armado, señor. Origen desconocido, pero la trayectoria lo pone como una amenaza directa. Y yo. El capitán entrecerró los ojos, el sudor corriendo por su frente. Giró lentamente una llave en el panel frente a él, activando una serie de luces rojas. Un silencio momentáneo se apoderó de la sala, quebrado solo por el sonido de las sirenas. Todos estaban mirando hacia él. Protocolo de represalia, señor.
Preguntó un joven oficial a su lado. Su voz era vacilante, casi suplicante. «Acá no tenemos eleccionio», respondió el capitán, su mano suspendida sobre un botón grande en el SHI. Centro del panel, una alerta roja parpadeaba. «Si esto es un ataque, necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde». Observaba todo atentamente, aunque nadie parecía notar mi presencia. Era como si fuera un espectador invisible, condenado a ver mientras el destino de millones se decidía. Quería gritar, impedirlo, pero mi voz parecía atrapada en la garganta. «¿Está seguro de eso, señor?», volvió a hablar la analista, su voz temblorosa. «Si apretamos ese botón, puede desencadenar algo que no podemos controlar». El capitán la miró a los ojos, su expresión cargada de conflicto. «Si no lo apretamos, corremos el riesgo de ser destruidos». «¿Es eso lo que quieren, Sara? ¿Que nos quedemos quietos y esperemos?». La tensión era palpable. Los segundos se arrastraban como horas, y podía sentir el peso de la decisión que el hombre estaba a punto de tomar. Entonces, cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y con un movimiento rápido, presionó el botón. Una sirena más fuerte sonó, y la sala se llenó de gritos y alarmas. Las pantallas comenzaron a mostrar misiles siendo lanzados desde varias bases. Cada punto en el mapa representaba una represalia en marcha, y las líneas que cruzaban el globo indicaban un conflicto de proporciones catastróficas. «Señor, estamos detectando respuestas de múltiples naciones», gritó otro oficial. «Es una reacción en cadena». Las luces en la sala comenzaron a parpadear, y el caos se apoderó de todo. Miraba todo, incapaz de apartar la vista. El capitán, que momentos antes parecía tan resuelto, ahora tenía el rostro pálido y las manos temblando. Era como si entendiera lo que acababa de desencadenar. Y entonces lo vi nuevamente. El hombre de blanco estaba ahí, parado en el fondo de la sala, observando. Su mirada estaba fija en mí esta vez, como si dijera: «¿Lo entiendes ahora?». Antes de que pudiera procesarlo, toda la sala comenzó a disolverse a mi alrededor. El sonido de la sirena se convirtió en un eco distante, y la luz de las pantallas fue reemplazada por un resplandor cegador que me dejó completamente ciego. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en un lugar nuevo. Era como si estuviera flotando en el espacio, observando la tierra desde lejos, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Cuando la luz intensa disminuyó, me di cuenta de que ya no estaba en una sala, sino flotando en el espacio. Podía ver la tierra, una esfera azul y vibrante. Pero algo estaba terriblemente mal. Líneas luminosas cortaban los cielos. Misiles intercontinentales, lanzados desde todas partes del planeta. Era un espectáculo terrible de destrucción inminente. Vi explosiones ocurrir en tiempo real, una tras otra. Cada punto de luz que aparecía en el globo marcaba el impacto de un misil. Las ciudades, antes llenas de vida, eran borradas como velas al viento. La visión era brutal. Desde el espacio, la Tierra parecía estar siendo consumida por llamas. Lo que antes era un planeta vibrante ahora se convertía en un mosaico de destrucción y desesperación. La escena parecía una pesadilla. Las luces de las grandes metrópolis desaparecían, una por una. Nueva York, Londres, Pekín, Tokio, Los Ángeles. Cada ciudad sucumbía al impacto, dejando tras de sí solo oscuridad. Mi corazón se encogía con cada nueva explosión, y un sentimiento de impotencia se apoderaba de mí. No había nada que pudiera hacer. Nada. De repente, mi perspectiva cambió. Ya no estaba solo flotando. Era como si estuviera siendo arrastrado más cerca. Ahora, podía ver las calles de las ciudades que habían sido destruidas. Restos de edificios estaban esparcidos como juguetes rotos. Personas corrían desesperadas, tratando de salvar lo que no podía salvarse. Un sonido ensordecedor resonó cuando otro misil alcanzó una ciudad. La onda de choque fue tan poderosa que parecía atravesarlo todo, incluido mi cuerpo. Aunque sabía que no estaba físicamente allí, sentí cada impacto. Vi niños llorando, familias abrazándose por última vez y multitudes corriendo sin rumbo. Era el fin del mundo, tal como lo conocíamos. Y entonces, él apareció nuevamente, el hombre de blanco. Estaba a mi lado, mirando el planeta con una expresión que mezclaba tristeza profunda y algo que parecía ser resignación. No dijo nada, pero su mirada me decía todo. Esto era obra del orgullo humano, de la desconfianza, de la avaricia. No era inevitable, pero fue elegido. ¿Por qué?
Las palabras finalmente salieron de mi boca. Mi voz era un susurro cargado de dolor y confusión. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no hiciste nada? Él se volvió hacia mí, su rostro sereno, pero sus ojos reflejaban el peso de incontables generaciones. No fue mi elección. Su voz resonó en mi mente, clara y compasiva. Fue la de ellos, fue de todos ellos. Quería discutir, gritar, encontrar alguna forma de justificar lo que estaba ocurriendo, pero no había justificación. La destrucción no era resultado de un evento aislado. No se trataba de un solo botón presionado. Era el resultado de años, décadas, siglos de decisiones erróneas, de prioridades distorsionadas, de odio acumulado. Mientras seguía observando, la escena cambió nuevamente. Vi el planeta como un todo, y esta vez no había misiles, sino un vacío. El mundo estaba oscuro, sin luces, sin movimiento. Era como si la Tierra hubiera perdido toda la vida. Un silencio absoluto llenaba el espacio, y la belleza vibrante del planeta había sido reemplazada por algo muerto. El hombre de blanco extendió la mano, y por un momento sentí algo extraño. Un calor, una esperanza. «Aún hay tiempo», dijo, su voz sonando como un eco distante. «Pero depende de ustedes». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, fui llevado nuevamente a otra visión. Mi cuerpo fue lanzado hacia abajo, y lo que vi fue aún más devastador. Un mundo donde la destrucción ya había ocurrido, y los sobrevivientes vivían entre las ruinas. Cuando la caída cesó, me encontré en un lugar que parecía estar atrapado entre la vida y la muerte. El paisaje frente a mí era árido y desolador, marcado por vastas extensiones de tierra seca y agrietada. Lo que antes podrían haber sido bosques ahora eran troncos quemados y retorcidos, como dedos esqueléticos apuntando al cielo nublado y sin color. No había sonido de pájaros, viento, ni ningún signo de vida. Solo un silencio inquietante que hacía que cada paso mío pareciera un grito. Caminaba lentamente, tratando de entender dónde estaba. A lo lejos, vi una ciudad devastada, sus edificios destrozados, como si una fuerza invisible los hubiera desgarrado. Caminé hacia los escombros, atraído por lo que parecía ser movimiento. Cuando me acerqué, me di cuenta de que había sobrevivientes. Eran pocos, agrupados en rincones oscuros, encogidos como animales asustados. Sus cuerpos eran delgados, cubiertos por ropas sucias y andrajosas. Sus rostros estaban marcados por el hambre, la desesperación y, sobre todo, por una desconfianza profunda entre ellos. Vi a un hombre y una mujer peleando ferozmente por un pedazo de pan mohoso. La mujer sostenía a un niño pequeño en los brazos, que lloraba incesantemente. «¡Es mío!», gritó el hombre, su voz ronca y furiosa. «Lo encontré primero, por favor, es para mi bebé», suplicó la mujer, con lágrimas bajando por su rostro polvoriento. El hombre, sin embargo, no mostraba piedad. Agarró el pan y corrió, dejando a la mujer caída en el suelo, llorando mientras sostenía a su hija. La escena fue como una puñalada en el corazón. ¿Qué le había pasado a la humanidad? ¿Cómo llegamos a este punto? Mi mente se volvió hacia las visiones anteriores, hacia lo que había presenciado en el centro de mando y en el espacio. Esto era el resultado, no solo de los misiles, sino de todo lo que vino antes. Años de egoísmo, avaricia y desconfianza, arraigados en cada decisión. Continué caminando por la ciudad, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ofrecer esperanza. Pasé por calles cubiertas de escombros, donde grupos de personas revolvían la basura en busca de comida o agua. Vi una pelea estallar en una esquina, cuando un hombre intentó robar lo que parecía ser una botella de agua de otro. La lucha terminó rápidamente, con uno de ellos caído en el suelo, inmóvil. Pero entonces, algo diferente captó mi atención. En medio del caos vi un pequeño grupo reunido en un edificio parcialmente destruido. Estaban sentados en círculo, compartiendo algo, tal vez comida, tal vez historias. Mientras me acercaba, escuché voces suaves cantando una melodía que parecía familiar. Era un himno. «Hay un refugio en Dios». Incluso en la tormenta, cantaban. Sus voces eran débiles, pero estaban llenas de algo que faltaba en el resto de aquel mundo: fe. Al centro del círculo, una mujer de cabello gris repartía pequeños trozos de pan. No era mucho, pero cada uno lo recibía con gratitud. Sentí algo moverse dentro de mí. En medio de la devastación, todavía había bondad.
Todavía había esperanza. Me notaron cuando me acerqué. Y la mujer de cabello gris sonrió amablemente. «¿Estás perdido, joven?», preguntó, con una voz suave. «Yo no lo sé», respondí, sintiéndome más vulnerable que nunca. Ella me ofreció un trozo de pan, pequeño y simple, pero lleno de significado. «Aquí», dijo ella, «incluso en momentos de desesperación, siempre podemos compartir lo que tenemos». Mientras comía, me di cuenta de que había algo sagrado en aquel instante. En un mundo que parecía haberlo perdido todo, aún existían aquellos que se negaban a abandonar su humanidad. Era como si la fe estuviera anclando a esas personas, impidiéndoles ser consumidas por el caos a su alrededor. Y entonces, como si atraído por una fuerza invisible, el hombre de blanco surgió nuevamente, parado junto al pequeño grupo. Él me miró, sus ojos llenos de calma, pero también de urgencia. Sabía que había más por ver, más por entender. Antes de que pudiera decir o preguntar algo, fui llevado a otra visión. Esta vez, la oscuridad fue reemplazada por una luz suave y acogedora. Cuando abrí los ojos, la diferencia fue inmediata. No había caos ni oscuridad. Estaba en una sala pequeña, iluminada por una luz suave que parecía emanar de velas o lámparas antiguas. El entorno era simple, pero acogedor. Las paredes estaban desgastadas por el tiempo, con trozos de pintura descascarada, pero decoradas con cuadros que mostraban pasajes bíblicos. En el centro, había una mesa de madera rústica, donde algunas personas estaban reunidas. El contraste era casi chocante. La atmósfera aquí era completamente diferente de todo lo que había visto antes. No había gritos, peleas ni desesperación. En cambio, había voces tranquilas y cantos suaves que llenaban el aire con una paz inexplicable. Observo mientras el grupo, compuesto por unas 10 personas, compartía un trozo de pan que parecía demasiado pequeño para alimentar a todos. A pesar de eso, cada persona recibía su parte con una sonrisa y una reverencia silenciosa. Había algo sagrado en ese gesto. Era como si ese simple acto de compartir fuera más importante que el propio alimento. Una mujer con cabello gris guiaba el grupo. Tenía una expresión serena, pero sus ojos transmitían fuerza y determinación. «Recuerden», dijo ella, su voz firme, pero gentil. «El Señor es nuestro pastor. Aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno». Sus palabras eran acompañadas de murmullos de asentimiento. Y un hombre más joven, que parecía estar luchando contra el cansancio, respondió: «¿Pero cuánto tiempo podemos soportar? El mundo allá afuera está perdido, no hay nada más para nosotros». La mujer puso la mano en el hombro de él, y respondió con una sonrisa tranquila: «Mientras tengamos fe, mientras nos tengamos unos a otros, no estamos perdidos. Lo que importa no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que llevamos en nuestros corazones». Continué observando, fascinado. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. En todos los escenarios que había visto hasta ahora, el caos, la destrucción, la desesperación, nunca había sentido algo así. Esperanza genuina, una paz que parecía desafiar la lógica. Una mujer al fondo comenzó a cantar, su voz suave llenando el silencio. Los otros pronto se unieron a ella. La melodía era familiar, un antiguo himno que mi abuela solía cantar cuando era niño. Y aunque las tormentas vengan, mi corazón encontrará refugio en ti. Era imposible no ser tocado por esa música. Sentí un nudo formarse en mi garganta, y lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin que me diera cuenta. No sabía por qué estaba llorando. Tal vez era por el contraste con todo lo que había visto hasta ahora, o tal vez era porque, por primera vez, sentía algo que había olvidado: esperanza. Fue entonces cuando el hombre de blanco apareció nuevamente, pero esta vez estaba dentro del círculo, entre aquellas personas. No dijo nada, pero su mirada estaba fija en mí. Era como si estuviera preguntando: ¿entiendes ahora? Quería responder, pero estaba sin palabras. Solo pude mirar de vuelta, dejando que mis lágrimas hablaran por mí. Él asintió levemente, como si supiera lo que estaba pensando. Antes de que pudiera acercarme o preguntar algo, la sala comenzó a desaparecer lentamente, como si estuviera siendo envuelta por un velo de luz. Las voces del grupo continuaron resonando mientras todo a mi alrededor se disolvía. De repente, estaba solo nuevamente, rodeado por una oscuridad silenciosa.
Pero esta vez había algo diferente. No era un vacío opresivo, sino un espacio tranquilo, como si fuera un lugar para reflexionar. La oscuridad a mi alrededor era silenciosa, pero no opresiva. Parecía un espacio suspendido en el tiempo. Un intervalo entre todo lo que había presenciado y algo nuevo que aún estaba por venir. El peso de las visiones anteriores estaba fresco en mi mente. La devastación, el sufrimiento, la desesperación, pero también la esperanza encontrada en la sala de oración. Mi corazón estaba lleno de preguntas, pero antes de que pudiera formularlas, una voz resonó clara y profunda: Silas. Era la misma voz que había escuchado antes, cuando el hombre de blanco apareció. Estaba allí nuevamente, pero esta vez, no como una figura distante o silenciosa. Estaba ante mí y sus ojos encontraron los míos, con una intensidad que parecía penetrar mi alma. ¿Entiendes lo que viste?, preguntó, su voz serena, pero cargada de significado. No era una acusación, sino una pregunta que exigía honestidad. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Creo que sí, pero aún no sé por qué yo. ¿Por qué mostrarme todo esto? Se acercó, y había algo en su presencia que era al mismo tiempo reconfortante y abrumador. Porque necesitabas ver. Porque lo que viste no es solo un posible futuro, sino un reflejo de las elecciones que la humanidad ha hecho durante mucho tiempo. Sacudí la cabeza, tratando de absorber sus palabras. Pero, ¿todo esto fue por un misil? ¿Por una decisión?, pregunté, recordando el centro de mando y el momento en que el botón fue presionado. Él hizo una pausa antes de responder. El misil fue solo el detonante. La verdadera destrucción comenzó mucho antes. Silas. Comenzó con el egoísmo, el orgullo, la avaricia, con la incapacidad de perdonar y confiar. Esos son los verdaderos enemigos de la humanidad, no las armas ni la tecnología. Las palabras flotaron en el aire, y me vi reflexionando sobre todo lo que había presenciado. Las peleas por comida, las decisiones impulsivas en el centro de mando, e incluso la forma en que las personas en la sala de oración encontraron fuerza en la fe y la solidaridad. Todo parecía conectado. Entonces, ¿qué puedo hacer?, pregunté, mi voz temblando. Soy solo una persona. ¿Cómo puedo cambiar algo tan grande y tan roto? Él sonrió suavemente, una sonrisa que parecía cargar la sabiduría de Eras. No necesitas cambiar el mundo entero, Silas. Solo comienza con lo que está a tu alcance. Vive con propósito. Ama, perdona, confía e inspira a otros a hacer lo mismo. Los mayores cambios comienzan con pequeños pasos. Las palabras resonaban en mi mente y, por un momento, sentí un calor llenar mi pecho. No era como si todos los problemas del mundo hubieran desaparecido, pero había una sensación de que, tal vez, aún había esperanza. Una esperanza que dependía de las elecciones de cada uno. Has visto lo que puede suceder, continuó, pero también viste que, incluso en medio de la destrucción, hay quienes no se rinden. La humanidad es capaz de grandes errores, pero también de grandes actos de amor y redención. Nunca lo olvides. Lo miré, y las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro nuevamente. Lo prometo, dije con mi voz entrecortada. Prometo que haré mi parte. Él asintió, y por un momento, todo quedó en silencio nuevamente. Cuando levanté la vista, él había desaparecido. Pero su presencia aún era palpable. El espacio a mi alrededor comenzó a cambiar, y sentí como si estuviera siendo arrastrado de vuelta a la realidad. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar familiar. Las luces fluorescentes y el sonido distante de máquinas monitoreando signos vitales me dijeron que estaba en un hospital. Había vuelto. El sonido rítmico de un monitor cardíaco llenó mis oídos, trayéndome de vuelta a la realidad. Parpadeé varias veces, tratando de ajustar mi visión a la luz blanca y fría del hospital. El techo de azulejos blancos y las paredes estériles confirmaban que estaba de vuelta. Pero algo en mí había cambiado. No era solo el entorno lo que parecía diferente. Yo era diferente. Silas, la voz de Lisa rompió el silencio, llena de preocupación y alivio. Cuando me giré, vi su rostro, los ojos hinchados de llorar. Estaba sentada al lado de mi cama, sosteniendo mi mano con fuerza, como si temiera perderme nuevamente. ¿Estás bien?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante. Te desmayaste en la clase de educación física. Yo
Yo pensé que... Su voz falló, y apretó aún más mi mano. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca. Lisa se dio cuenta y rápidamente me ofreció un vaso de agua. Después de unos sorbos, mi voz finalmente volvió, aunque vacilante. Yo... estoy bien, creo. Murmuré, mirando alrededor, como si todavía estuviera tratando de comprender dónde estaba. ¿Qué pasó? Te desplomaste de repente, explicó ella. Tu corazón se detuvo por algunos instantes, Silas. Tuvieron que reanimarte antes de traerte aquí. Fue aterrador, sus palabras me golpearon con fuerza. Mi corazón había parado. Eso explicaba la sensación de estar entre la vida y la muerte, pero no explicaba lo que había visto. Las visiones aún estaban vivas en mi mente, tan nítidas como el mundo real. Cerré los ojos por un momento, tratando de asimilar todo. Lisa continuaba hablando, pero su voz parecía distante. Todo lo que podía pensar eran las imágenes de destrucción, en la sala de mando, en la sala de oración y en el hombre de blanco. Mi mente giraba con preguntas, pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de claridad. Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Silas. Llamó Lisa mi atención nuevamente. ¿Me estás escuchando? ¿Estás bien? La miré, dándome cuenta de lo preocupada que parecía. Sí, te estoy escuchando, respondí, pero mi tono era distante. ¿Cómo podía explicar algo así? ¿Cómo contarle a alguien que había visto el fin del mundo, y al mismo tiempo, un atisbo de esperanza? Antes de que pudiera decir algo más, un médico entró en la habitación. Era un hombre de mediana edad con una sonrisa profesional, pero cansada. Es bueno ver que estás despierto, Silas, dijo él, revisando mi historial. Nos diste un susto. Tu colapso fue serio, pero los exámenes muestran que ahora estás estable. ¿Por qué me desmayé? Pregunté, mi voz cargada de curiosidad y miedo. ¿Fue algo grave? El médico vaciló por un momento antes de responder. Aún estamos investigando, pero parece que fue un episodio cardíaco, algo inusual para alguien de tu edad y condición física. Pero a veces, esas cosas suceden. Vamos a hacer más exámenes para asegurarnos de que todo esté bien. Continuó hablando sobre precauciones y reposo, pero mi mente estaba en otro lugar. Esto no había sido solo un colapso. Lo sabía. Lo que experimenté fue más que un incidente médico. Era algo mayor, algo espiritual. El médico terminó sus instrucciones y salió, dejándonos a Lisa y a mí solos nuevamente. Estás callado, dijo Lisa, inclinándose para observarme. Estás pensando en lo que pasó, ¿verdad? Asentí lentamente. Lisa, vi cosas que ni siquiera sé cómo explicar. Fue como si estuviera en otro lugar. Vi el mundo destruyéndose. Vi personas peleando por sobrevivir. Pero también vi esperanza. Ella me miró, confundida y preocupada. Fue un sueño, por causa del desmayo. No fue un sueño, respondí con firmeza. Parecía real, más real de lo que haya vivido. Lisa vaciló, pero luego apretó mi mano nuevamente. Sea lo que sea, estás aquí ahora, y si eso fue importante, tal vez signifique algo. Tal vez debas descubrir qué hacer con eso. Sus palabras se quedaron conmigo. Lisa tenía razón. No sabía por qué había sido elegido para ver todo aquello, pero sabía que necesitaba hacer algo al respecto. Mientras miraba por la ventana del hospital, hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer, una sensación de propósito creció dentro de mí. Los días siguientes en el hospital fueron una mezcla de silencio e introspección, mientras médicos y enfermeros iban y venían, revisando signos vitales y realizando pruebas. Mi mente estaba fija en las visiones que había experimentado. Lo que se me mostró no era solo una serie de imágenes. Era un llamado, un mensaje urgente, y no podía simplemente volver a la vida como antes, ignorando todo lo que había sucedido. Lisa venía a visitarme todos los días, trayendo una energía cálida que me ayudaba a mantener los pies en la tierra. A veces, me hacía reír con sus historias sobre los estudiantes de la escuela, pero otras veces solo se sentaba en silencio, sosteniendo mi mano mientras miraba al techo, perdido en pensamientos. «Saldrás de esto con algo más grande, Silas», dijo ella en uno de esos días, su voz suave, pero llena de convicción. «Sé que estás tratando de entender lo que pasó, pero tal vez solo necesites empezar por lo pequeño». «Empezar por lo pequeño», murmuré para mí mismo. Sus palabras resonaron en mi mente, y esa noche,
mientras el hospital se sumía en un silencio casi absoluto. Finalmente entendí. No necesitaba salvar al mundo entero de una vez. No era mi papel corregir los errores de toda la humanidad, pero podía cambiar la forma en que vivía, cómo trataba a los demás, y tal vez, solo tal vez, esto podía inspirar a alguien a hacer lo mismo. Cuando me dieron el alta, volver a casa fue un alivio. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo, todo parecía diferente. El simple acto de caminar por la acera hasta mi puerta era una experiencia renovada. El viento tocaba mi rostro, y el sonido de las hojas susurrando era más claro que nunca. Era como si el mundo a mi alrededor estuviera tratando de recordarme su belleza, a pesar de todo lo que había visto en las visiones. Sin embargo, la sensación de normalidad era temporal. En la primera noche de vuelta, me senté en el borde de la cama, mirando al suelo, perdido en pensamientos. Todo parecía tan fútil ahora. Las calificaciones escolares, las preocupaciones por el futuro, las discusiones insignificantes. ¿Cómo podría seguir viviendo de la misma manera, sabiendo lo que sabía? Decidí que necesitaba hacer cambios, comenzando con las personas a mi alrededor. Al día siguiente, fui a ver a Lisa. Ella estaba en la biblioteca de la escuela hojeando un libro de biología. «Hola», llamé, y ella me miró con una sonrisa cálida. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Pareces diferente». «Estoy bien», respondí, sentándome a su lado. «Y tienes razón. Soy diferente. Vi cosas que me hicieron darme cuenta de que todo lo que hacemos importa. Quiero empezar haciendo la diferencia, incluso si es algo pequeño». Ella inclinó la cabeza, curiosa. «¿Cómo qué?». «Como ser más presente», le expliqué. «Estar aquí para las personas, escuchar más, ayudar donde pueda. No quiero seguir viviendo como si nada importara». Lisa sonrió, y en ese momento, sentí que estaba en el camino correcto. Empecé a implementar pequeños cambios en mi día a día. Ayudé a un compañero que estaba teniendo dificultades en matemáticas, incluso cuando sabía que no recibiría nada a cambio. Empecé a visitar un refugio local los fines de semana, donde servía comidas para personas sin hogar. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía crear una pequeña ola de impacto positivo. A medida que los días se transformaron en semanas, me di cuenta de que los cambios internos comenzaron a influir en las personas a mi alrededor. Lisa, que siempre fue solidaria, se unió a mí en el refugio. Otros compañeros comenzaron a notar mi comportamiento, y, curiosamente, comenzaron a actuar de forma diferente también. No era una transformación mágica o inmediata, pero era suficiente para darme esperanza. Las visiones que tuve en el hospital seguían presentes en mi mente, pero ahora, en lugar de paralizarme, me motivaban. Eran recordatorios constantes de que nuestras elecciones, por más simples que parezcan, tienen el poder de moldear el mundo a nuestro alrededor. Esa noche, antes de dormir, cerré los ojos y hice una oración simple. Gracias por darme una nueva oportunidad. Ayúdame a seguir en el camino correcto, incluso cuando sea difícil. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no podía explicar. El mañana llegó con un sol suave entrando por las rendijas de mi ventana. La luz parecía diferente ahora, más acogedora, como si llevara un mensaje de renacimiento. Me levanté despacio, respirando profundamente, y pensé en cómo ese simple acto de despertar parecía un regalo. Cada nuevo día era una oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer algo significativo, incluso si era pequeño. Mi vida estaba lejos de ser extraordinaria, pero eso ya no me molestaba. Empecé a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La risa de un niño en el parque, el sonido de la lluvia cayendo en el tejado, el calor de una taza de café entre las manos. Todas estas cosas, que antes pasaban desapercibidas, ahora eran recordatorios de que la vida, a pesar de sus imperfecciones, era preciosa. En la escuela, los cambios comenzaron a atraer atención, no porque estuviera tratando de impresionar a alguien, sino porque mis acciones parecían resonar en las personas a mi alrededor. Un compañero llamado Brian, conocido por ser reservado y un poco amargado, me detuvo un día después de clase. Silas», comenzó él, vacilante. «He notado que andas diferente. Más tranquilo, no sé, ¿cómo haces eso?». La pregunta me sorprendió, pero sonreí. «Solo. Intento centrarme en lo que importa, ¿sabes? En las personas, en el momento presente. Es fácil perderse con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero creo que podemos elegir cómo reaccionar». Brian frunció el ceño, claramente reflexionando sobre mis palabras. «Nunca lo había pensado así», confesó él.
Tal vez yo también lo intente. Esos breves instantes, esas conversaciones aparentemente triviales, comenzaron a sumarse. Cada interacción era una oportunidad de plantar una semilla. Incluso si no veía los resultados de inmediato, comprendí que mi objetivo no era grandioso o llamativo. Simplemente era ser una influencia positiva, un punto de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo ocasiones en las que me sentí desanimado, especialmente cuando me enfrentaba a la realidad del mundo. Noticias de conflictos, desastres naturales y la constante división entre las personas aún me afectaban. En esos momentos, recordaba las visiones, especialmente la sala de oración. Esas personas, a pesar de estar rodeadas por el caos, encontraban fuerza en la fe y la solidaridad. Fue durante uno de esos momentos de duda que Lisa apareció en mi casa. Traía un sobre en la mano y una sonrisa en el rostro. «¿Querrás ver esto?», dijo ella, entregándome el sobre. Dentro, había una carta de agradecimiento del refugio donde solíamos ayudar. Hablaban de cómo nuestra presencia había inspirado a otros voluntarios y cómo las donaciones habían aumentado desde que comenzamos a involucrarnos. Un nudo se formó en mi garganta mientras leía. Era la prueba de que incluso sin darme cuenta, estábamos marcando la diferencia. «¿Ves?», dijo Lisa cruzando los brazos. «Te dije que empezar por lo pequeño hace la diferencia». Sonreí hacia ella, agradecido por su amistad y apoyo constante. Tenías razón, como siempre. Con el tiempo, me di cuenta de que mi camino no se trataba de cambiar el mundo entero, sino de vivir con propósito y fe. No era sobre hablar para multitudes o escribir libros sobre mi experiencia. Era sobre vivir cada día como si fuera una oportunidad de amar, ayudar e inspirar. La visión que tuve no era una sentencia para el mundo, sino una advertencia, y más importante, una invitación para elegir un camino diferente. Cada elección, cada gesto de bondad, cada acto de amor era una forma de construir un futuro mejor. Esa noche, mientras miraba las estrellas por la ventana de mi habitación, sentí una presencia tranquila, como si el hombre de blanco estuviera allí conmigo. Cerré los ojos y sonreí. Su mensaje era claro: aún hay esperanza. Y esa esperanza ahora vivía en mí.